Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, hoy también el versículo 27, que es el versículo de nuestro estudio. Dice el versículo 27, era ya la 14ª noche que íbamos a la deriva por el Adriático. Cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron la proximidad de tierra. Bueno, entonces queridos amigos, los marineros están muchas cargas. Orevare Amahinaguri, ¿se acuerdan? Ya llevábamos muchos días sin comer, decía en el versículo 21. Aquí ya nos dice incluso cuántos días, 14. Era ya la 14ª noche que íbamos a la deriva por el Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron la proximidad de tierra. Entonces, el contexto histórico, ¿verdad? Y también geográfico, porque aquí nos habla del Adriático, donde nos encontramos. Ya nos dirá también dónde nos encontramos. Aquí simplemente dice que a medianoche ellos presienten, los marineros, la proximidad de tierra. Y entonces, ¿qué significa para nosotros hoy, ahora, en este momento? ¿Qué significa esto de que ya estamos cerca de la tierra? Vamos a mirar entonces detalladamente ahora el hecho de que Pablo ya lleva, decíamos, 14 noches en alto mar en medio de una tormenta devastadora. Por la pinta iba a informar a él la situación, porque 14 días más o menos iba a llenar. El mar Adriático que aquí se menciona en el texto es el término greco-romano para lo que hoy llamamos nosotros el mar Jónico. Entonces vea la parte geográfica. Entonces mar Jónico se llama hoy entre Italia y Grecia, incluyendo las costas de Malta. Entonces toda esa parte, el mar Jónico. Todo esto entonces el Adriático, en realidad hoy en día el Adriático es un poquitito más el que entra, ¿verdad? En ese golfo hasta el fondo, allá hasta Venecia, todo eso, ¿verdad? Esa parte. Bueno, entonces no existía en este caso, queridos amigos, como nosotros sabemos, en la navegación romana, no existía una navegación nocturna segura, absolutamente no existía. Recordemos que estamos con embarcaciones muy precarias en ese tiempo, no existía la posibilidad de guiarnos si es que perdíamos el sol o perdíamos las estrellas, el cielo. Esto fue espectacular, ¿verdad? Imagínense la capacidad que ellos tenían para guiarse. En el versículo 20 nos decía, puesto que durante muchos días no salió el sol ni se veían las estrellas. Mientras una gran tempestad estaba sobre nosotros, fuimos perdiendo toda esperanza de salvarnos.
Después entonces ese valor de guía arrojó a la deriva, arrojó ese. Y bueno, así que este es un dato muy importante. Y esto del dato de la medianoche también resalta más bien la tensión narrativa. Pues tú hoy está todo encapotado, ¿verdad? El cielo donde ya es imagínense, es entonces como para estar en una gran tensión también psicológica. 14 días a la deriva. Ciertamente, entre paréntesis, esto decimos que la narración de Lucas posiblemente es un poco exagerada también. Pero entre paréntesis, 14 días en esta situación tan fea del mar Jónico. A pesar que yo nunca estuve ahí navegando. Así que pero, en fin, de lo que nosotros sabemos y lo que imaginamos un poquitito, 14 días ya es talento, imagina. Pero, en fin. Tenemos que saber que aquí también se va cargando las tintas, como se dice, de un aspecto teológico, porque se quieren resaltar otros elementos. Los elementos de la confianza, decíamos por una parte, los elementos de que nosotros somos imagínense, criaturas, la naturaleza que es mucho más fuerte, esta tormenta, cuando no tenemos un guía, es decir, ni la cuarajena ni las estrellas. Entonces, todo esto es una forma de resaltar, ¿verdad?, lo poco que somos o lo nadie que somos dentro de un mundo creado por Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús, al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó: la casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor.
el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluye.
espíritu. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este versículo hoy 27. Era ya la 14ª noche que íbamos a la deriva por el Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron la proximidad de la tierra. Aquí miremos un poco este dato de la medianoche, decíamos, etc. Pero justamente en el momento más oscuro, recordemos un poco el Éxodo, cuando en el capítulo 12, versículo 29, nos habla también, esa era la noche, es la liberación de Egipto, del pueblo de Israel, Peñán de Yara. Quiere decir, era una esclavitud. Pero es ahí donde el ángel exterminador atraviesa, pasa, aparece en la noche. Es decir, la noche también, y es el pueblo judío el que está leyendo esto. Estos son judeo-cristianos. Y entonces conocen muy bien el Antiguo Testamento, conocen muy bien lo que significa el Éxodo, conocen demasiado bien lo que significa la liberación, el pesaje, es decir, la Pascua, salir de la oscuridad a la luz, pasar de una situación tan oscura.
en medio de la noche. Por eso te dice, en el relato bíblico siempre es la hora de la intervención divina. La noche, la oscuridad es la hora de la intervención divina. Fíjense que también Jesús, cuando es condenado, después cuando va al Getsemaní, cuando Judas, ¿verdad?, lo traiciona, cuando él sale, dice, después de que haya recibido el bocado que Jesús le da en el pan, dice, ahí entró Satanás, es el momento de la intervención divina. Y después termina ese versículo diciendo, era noche, es decir, la oscuridad. Y este será el momento desde donde esa oscuridad, entonces, va a trabajar en el pueblo, va a trabajar en la comunidad. Por eso que esta es la misma hora en que Dios liberó a Israel de Egipto. Entonces, miremos un poco alguna de las cosas más importantes, porque nos decía que era la 14ª noche, eso nos decía recién, una de las palabritas. El número 14, queridos amigos, en la Escritura tiene una carga simbólica muy importante. Es la carga simbólica del mesianismo. Mesianismo, 14, mesianismo. Fíjense también cómo utiliza Mateo sobre todo, ¿verdad? Entonces, 3 veces 14 los nombres, 3 veces 14, el último, el que nace, Yeshua, salvación, Salvador, Jesús. 3 veces, Mateo. Pensante del capítulo 1, a Pepe Viña, pero del versículo 1, hoy. Y te va hablando de la genealogía de Jesús. 3 porque es el número de la perfección. 14 ahí está, que tiene el simbolismo del Mesías. Es el significado simbólico de que ahí está. La perfección máxima quiere decir. Mesianismo, 3 generaciones, o sea, 3 veces, y la generación antes, sino que los elementos más importantes dentro de nuestra historia de salvación. Entonces, por eso decíamos que Mateo también estructura la genealogía de Jesús en 3 ciclos de 14. 3 ciclos de 14. En el capítulo 1, versículo 17, podemos mirar eso, mostrando que 14, plenitud de generaciones. Plenitud de generaciones. Pablo después en su carta a los Gálatas 4:4 también va a decir, ¿verdad? Entonces, cuando llega el tiempo, dice, el kairos quiere decir entonces la plenitud del tiempo. Nacido de una mujer. Queridos amigos, cuando hablamos de mujer, para que no se preocupen tanto los protestantes, porque endula mujer, endula María, allá y tarobapamas y bella. Mujer quiere decir humanidad. Mujer quiere decir la nueva vida, ¿entienden? Por eso es que María tiene un rol y un papel demasiado importante. El negar este aspecto, sobre todo a la mujer, a María, a la Madre de Dios, esto es no entender absolutamente la Biblia, es no entender. Acuerdo que está en cualquier detalle y que no es lo esencial y lo fundamental que la palabra de Dios nos está queriendo transmitir. La palabra de Dios nos está queriendo transmitir aquí justamente, número 14, 3 veces 14, y ahí entonces cuando llega la plenitud, quiere decir el cumplimiento del tiempo, upeago la dice, cumplimiento, kairos. Pero mi hago ya estudia, da y la piensa ya güero sapu, caindo bebé, naña entendéis bebé. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo.
¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Las normas que estableció Juan Pablo II dictan que el cardenal decano es el que tendría que presidir los ritos del cónclave. Pero ¿qué pasa si tiene más de 80 años? Es el caso del cardenal Red, decano del colegio. Tiene 91 años y aunque ha presidido las congregaciones generales, no podrá encabezar las reuniones en la Capilla Sixtina. En su lugar debería estar el vicedecano, pero el cardenal Sandri tiene 81 años, por lo que tampoco podrá hacerlo. Por tanto, será otro purpurado el que se encargue. Non avendo un diritto di voto. Dado que no puede entrar en el cónclave, el papel del cardenal decano es ocupado por otro cardenal obispo. En nuestro caso, hasta la fecha, el cardenal que sustituirá a Giovanni Battista Re es el cardenal Parolin. Y el motivo de que sea Parolin tiene que ver con el Papa y el rango que tiene cada cardenal. Pueden pertenecer a 3 órdenes, la de diáconos, presbíteros y obispos. La de obispos es la de mayor rango y en la que se encuentran, por ejemplo, el decano y el vicedecano. Hasta 2018 eran solo 6 los purpurados dentro de esta orden, elegidos a dedo por el Papa. Pero ese año Francisco decidió elevar a más cardenales a este rango. Parolin fue uno de ellos y además figuraba el primero en esa lista. Por tanto, al ser menor de 80 años y cardenal obispo, será el encargado de presidir el cónclave en la Capilla Sixtina. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta. Tu rostro necesito ver. Me dices ven.
huellas del más grande amor que estremece mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. El Papa es el obispo de Roma y como tal era elegido por aclamación por el pueblo y el clero de la diócesis. Antes del siglo X la función de los cardenales era mucho más restringida que la que tienen hoy en día. Ellos ya aparecen en torno al siglo V, pero no tenían el papel que tienen hoy. Eran sacerdotes o diáconos del clero de Roma que ayudaban al pontífice en las celebraciones litúrgicas. Es decir, estaban junto a él durante la celebración eucarística y tenían un papel, digamos, de consejo, pero no tenían un rol de gobierno. Todo cambia cuando llega el Papa León IX. Corría el año 1049 y toma una decisión sin precedentes: universalizar el círculo de sus colaboradores, trayendo desde distintos puntos del mundo a los más capacitados, fueran obispos, sacerdotes, diáconos o religiosos. Sin embargo, había un problema jurídico: no pertenecían al clero de Roma, y para solucionarlo les concede una diaconía, iglesia o diócesis dependiente de la ciudad eterna. Esa concesión la realiza a través de un título cardenalicio, y a partir de entonces se refuerza la función de cardenal como consejero en vez de ayudante de celebraciones litúrgicas. El Papa se da cuenta de que necesita personas a su lado que sean muy capaces, muy hábiles y que sean, como podríamos decir, la crème de la crème, la élite espiritual y cultural del tiempo, y por tanto llama a Umberto da Silva Cándida, el mejor canonista de la época. Llama a San Pier Damiani, a Federico di Lorena y grandes personajes de aquel periodo. Con el paso del tiempo y la expansión de la Iglesia, entre los cardenales se fueron incorporando obispos de los 5 continentes. Estos, a través del título cardenalicio, también son incorporados al clero de la ciudad eterna. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles y hoy justamente el versículo también 27 de nuestro estudio. Era ya la 14ª, 14 hemos dicho, plenitud. ¿Verdad? Que ellos estaban sin deriva, navegando, protegidos, después por una pequeña isla. Pero ahora ya estamos 14 días. Pero 14 significa plenitud, decíamos. 2 veces 7, 7, el número que nosotros solemos decir que es el número perfecto. Incluso Mateo presenta 3 generaciones, o 3 ciclos de 14 generaciones, ¿verdad? Y ahí llega, porque el número 14 significa mesianismo, plenitud, el ungido, Na'abehina. Mesías quiere decir justamente Salvador. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que esto es teológico? En el caso aquí que nosotros estamos entendiendo, Hechos de los Apóstoles, queridos amigos, después de 14 noches de oscuridad, 14 noches de oscuridad, porque siempre te fue repitiendo que estábamos en la oscuridad, pero que no ahora parece que viene esa luz, porque dice que escuchan, estábamos a la deriva todavía por el Adriático, cuando a eso de la medianoche, Dios pasa a liberar a los primogénitos, ¿se acuerdan? En Egipto. Los marineros presienten la proximidad de la tierra, es decir, la luz divina, y ese es Jesús, dice la música, ¿verdad? Estamos ahora presintiendo esa luz que llega a la tierra firme, y la misión renovada de Pablo. Queridos amigos, aquí el número que nosotros estamos viendo, el número marca el paso de ese caos en que nos encontrábamos a un orden de salvación. 14 días mañana. Entonces, queridos amigos, se dan cuenta que toda la reflexión bíblica no es para tomar así al pie de la letra, estilo secta, pero mía, no. Es para entender, en este caso, es la cabalística numérica bíblica, que es muy importante, porque leyendo la palabra de Dios dentro de su contexto histórico, ciertamente que entendemos qué es lo que el autor sagrado entonces nos quiere decir. Ahora, nosotros encontramos que es en el mar Adriático. Este es un aspecto geográfico, ¿verdad? En la cosmovisión, vamos a decir, o sea, lo que ellos entienden y saben por su estudio, por su observación, la cosmovisión semítica y bíblica representa siempre el mar siempre representa el caos. El Apocalipsis, todas esas cosas después vuelve a insistir muchísimo, ¿verdad? En la cuestión del mar. Los animales que están en el fondo del mar, el leviatán, también en el Antiguo Testamento. Por eso estamos diciendo en la cosmovisión, en el pensamiento semita. Yayujuko amba ekoa. El mar es el lugar del mal. Por eso, cuando Jesús camina sobre el agua, es decir, camina sobre el mar, Jesús en realidad está caminando sobre el mal. Upeagola dice añadein. Porque hoy algunos han optado y se pea guatabe área a otante a ellos amigos y catuba guatala ari. Catula esquiaron y catula dejó besar la ari, pero esa es por la cuestión de la física, ¿verdad? De la presión, etcétera, etcétera, vean de tirada, o si no, enseguida areñe un dima. Bueno, queridos amigos, ¿qué significa esto? Y esto es el sentido teológico. Esta es la expresión máxima, ¿verdad? Jesús que camina sobre el mal. Jesús que camina sobre el leviatán, Jesús que camina entonces sobre todos aquellos seres que representan al mal. Y por eso, en esta cosmovisión, como decíamos, semítica, como ambas es importante, siempre el mar representa, o el agua, o el mar, el caos, representa el abismo, lo que nosotros no podemos controlar. Imagínense. La tierra, según los estudios, ¿verdad? Antes cuando estudiábamos, geografía, ¿verdad? Estudiábamos, ¿verdad? El abismo más profundo de la tierra.
11 kilómetros, 11.000 metros, no sé cuánto. ¿No? El copago medía entero. Mío, se haga la pregunta de examen, me mandó, ¿cuántos metros? ¿Cuál es el abismo más profundo, verdad? Del océano. ¿Cuál es ese abismo? En ese Pacífico, bueno, pea a de beta, me tengo que tener pasaje de parte. Pero es interesante cómo se nos presenta el abismo. En el mar Adriático te está queriendo decir que en este punto el mar no ha sido absolutamente calmado, pero ya hay señales de redención. Coave entonces ya verecueti, las ondas, ¿verdad? Nos encontramos en el caos, nos encontramos en el mar Adriático todavía, pero sin embargo ya hay señales de que puede haber una redención. quiere decir que la luz se está acercando. 14 días, plenitud, signo del mesianismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Estoy buscando la manera de vivir dentro de ti, que todo lo que yo piense sea solo para ti, que al mirar al firmamento me ilumines con tu luz. Yo quiero ser tuyo por siempre, para siempre, mi Jesús. Porque amarte con locura lo que quiero, y adorarte sea mi anhelo, es mi deseo. Que mis manos no se cansen ya, lavártelo, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorarte. Oh, oh, oh. Hoy confieso que no puedo vivir sin tu amor, Señor. Tú eres la luz de mis ojos y vives en mi corazón. Hoy escucha mi canción, que yo te quiero adorar. Tú me has seducido, Cristo, y yo me dejé enamorar. Porque amarte con locura lo que quiero, y adorarte sea mi anhelo, es mi deseo. Que mis manos no se cansen ya, lavártelo, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorarte. Oh, 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 oh,
pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hemos estado explorando el tema del sacerdote real en la Biblia. Iniciamos viendo a Adán y Eva, quienes fueron llamados a representar a Dios y reinar sobre la creación como su imagen. Reinar y representar a Dios. Ese es el rol ideal de un sacerdote real. Pero, trágicamente, ellos son desviados por una criatura y abandonan su llamado. Así que los humanos son exiliados del Edén y llenan el mundo de violencia. Pero no todo está perdido. Dios promete que uno de sus descendientes vendrá a intervenir en su lugar y restaurar las bendiciones de Edén. Un nuevo sacerdote para restaurar los sacerdotes fallidos. Él va a golpear al engañador, aunque al mismo tiempo será golpeado por él. Él es como un sacerdote real que se convierte en un sacrificio. Ahora, a través de la historia de Israel, Dios levanta a muchos que podrían haber sido este sacerdote real, como Abraham, Moisés y David. Y todos fallan. Pero sus historias apuntan hacia adelante, anticipando ese sacerdote real definitivo. Y esto nos lleva a Jesús. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel era gobernado por el Imperio Romano, pero eran liderados por sus propios sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote que trabajaba en el templo de Jerusalén. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, que estaba separado por una cortina gruesa bordada con imágenes de querubines. Y el sumo sacerdote en ese momento era un hombre llamado Caifás. Él era quien representaba al pueblo delante de Dios, pero luego Jesús apareció en la escena. Y cuando se nos presenta a Jesús, Él está fuera de Jerusalén, en el río Jordán, siendo bautizado. Los cielos se abren y Dios dice: «Tú eres mi hijo, a quien amo. En ti estoy muy complacido». Ahora, estas palabras mezclan tres frases de las escrituras hebreas que tratan acerca del sacerdote real, quien sería el rey que Dios prometió que vendría del linaje de David y también del hijo amado, como Isaac lo fue de Abraham. Y él es el siervo sufriente real de Isaías, quien murió por los pecados de su pueblo. Este bautismo es su ordenación como el sacerdote real. Exacto. Y por eso no es de extrañar que después Jesús empiece a comportarse como un sacerdote. Sí, claro, como perdonar pecados y restaurar personas que eran impuras para que pudieran entrar al templo. Estas son cosas que los sacerdotes que trabajaban en el templo de Jerusalén debían hacer. Pero Jesús no lo está haciendo bajo la autoridad de ellos, por lo que empiezan a verlo como una amenaza. Lo que nos trae a la historia en que Jesús sube con algunos amigos a una montaña alta donde se transforma. Él empieza a brillar y toda su ropa se vuelve completamente blanca. Es como la visión que tuvo Moisés del sumo sacerdote ideal. Sí, exacto. Aquí Jesús es revelado como el máximo sacerdote real. Y es aquí donde Jesús decide que Él va a ir a Jerusalén, si bien sabe que eso lo llevará a su muerte. Así que, más tarde, cuando Jesús llega a Jerusalén, desafía la autoridad de los sacerdotes del momento, quienes estaban dirigiendo el templo. Como cuando Jesús llega y trastorna la venta de los animales para sacrificio. Sí, esta es su manera de mostrar que Él es el sacerdote a cargo. Y luego, cuando le preguntan: ¿quién te crees que eres?, Jesús respondió citando el Salmo 110 de las Escrituras de Israel. Este es el salmo donde el rey David habla acerca de alguien que él llama Señor, que es mayor que él y quien reinaría como un sacerdote real. Jesús está diciendo que él es ese sacerdote. Y eso hace que los sacerdotes de Jerusalén se enojen. Así que arrestan a Jesús y lo enjuician delante de Caifás, el sumo sacerdote, quien pregunta a Jesús: ¿eres tú el ungido? Lo que realmente está diciendo es: ¿eres tú el sacerdote real? Porque en este momento ese es mi trabajo. Y Jesús le responde citando el Salmo 110 otra vez: lo soy, y me vas a ver reinando a la diestra de Dios. Pero lo que vamos a ver en un momento es que Jesús es asesinado. ¿Cómo puede ser eso, reinar como sumo sacerdote? Pues recuerda que las escrituras israelitas tienen un patrón de un sacerdote real que se entrega a sí mismo como sacrificio. Jesús está diciendo que el ofrecer su vida por otros es la manera en la que Él va a ascender a su trono real. Cuando Jesús murió,
el velo del templo se rasgó en dos. La misma presencia de vida de Dios y la bendición del Edén que una vez estuvieron guardadas y separadas, ahora pueden fluir desde el templo para llenar a toda la creación. Y cuando Jesús vuelve a la vida de entre los muertos, se le aparece a sus seguidores y los comisiona a ir a las naciones. A compartir la buena noticia de que Jesús es el sacerdote y rey que gobierna y va a restaurar las bendiciones del Edén. Es por eso que el apóstol Pablo llama a Jesús el nuevo Adán. Él nos está invitando a regresar al Edén a ser como Él. Para que podamos retomar nuestro llamado perdido de ser los sacerdotes reales de Dios. Sí, y ese nuevo sacerdocio real, compuesto por los seguidores de Jesús, es lo próximo que vamos a explorar. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 27, Hechos de los Apóstoles, versículo también 27. Era ya la 14ª noche, número 14, ya hemos explicado, entendido, que íbamos a la deriva por el Adriático. Esto también hemos mirado el Adriático, el lugar, el mar siempre, a pesar de que no está calmado todavía aquí. Pero atención, que este lugar que se nos está describiendo, dice, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron la proximidad de la tierra. ¿Qué proximidad de la tierra que ellos estaban sintiendo? Nosotros después vamos a leer y vamos a ver que era la isla de Malta, y eso ya está allá al sur de la bota, ya en la geografía, ¿verdad?, de Italia. Pepe Moina, isla de Malta. Y justamente este será el lugar donde después Pablo va a realizar señales de milagros. Y esto significa, los milagros siempre significaron, atención queridos amigos, los milagros siempre significaron la presencia de un Dios que salva. Upeante que le dice. Por eso es que Jesús nunca a aquellos que Él sanó le decía tape, jope, no hay otros apellidos, acaso que la sepo monguera, tu peite sigue. Milagrerismo, no queridos amigos, la milagro. Y eso pues, es lo que pasa con esta secta y lo protestante, porque esto es lo que destruye el cristianismo. Al final de cuentas, nadie se quiere esforzar y tomar su cruz y entender que hay que luchar contra la corrupción, pero para eso Dios ya nos dio todo. Inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar. La andeña motivarnos y nada de cuaporano peñan de yara o me embajaman de pendere cobe pere ya pojanguan de allá. Anilarejanote, asistencialismo. Eso, queridos amigos, no es cristianismo. El verdadero milagro, bodas de Caná, capítulo 2, del 1 al 11. Llenen ustedes las tinajas. Y después cuando nosotros hacemos el esfuerzo, llenamos esas tinajas, ahí está el milagro. En realidad somos nosotros quienes realizamos, entre comillas, el milagro por el esfuerzo, pero que Dios bendice tu esfuerzo. Tu país, mi país, todo va a cambiar en la medida, mi familia, en la medida en que nosotros entendamos que el Evangelio de Jesucristo es un esfuerzo total, ¿verdad? Donde cada uno de nosotros tiene que trabajar. La enseñanza de caña, la enseñanza de droga, la enseñanza de cualquier situación de corrupción, muy necesita. Porque en derecheza, pearecheza, cuajareña, pues uno remba apoyeba, remba aponde yupe hoy. Y ahí entonces actúa el milagro de Dios. En realidad, el mayor milagro de Dios ya actuó en nosotros desde nuestro nacimiento. La vida es el mayor milagro que Dios nos ha regalado.
Y esta vida que Dios nos ha regalado, queridos hermanos, con todas estas capacidades de tu inteligencia, a través de tu inteligencia realizamos el milagro. A través de la libertad y la decisión realizamos el milagro. A través de nuestra fuerza de voluntad, porque hacemos lo que Dios quiere, realizamos el milagro. A través del amor, porque estamos motivados y amamos a los demás, realizamos el milagro. Pero véala así, ya entendían. Hasta el mejor cristiano de la gente huye el asistencialismo. La gente cure pocuana decir ya pongan cosas mágicas para creer en la gracia de Dios que había sido, nosotros ya lo tenemos. Tenemos que sacarlo de adentro. Ya es como original. ¿Se acuerdan de San Agustín? Que él decía, que tanto yo te busqué, ¿verdad? Te busqué, Señor. Te busqué por todas partes. Se metió en todas las filosofías. Se metió en toda la ciencia, de todas partes. Y había sido tarde. Te descubrí, Dios mío. Que había sido yo que te buscaba afuera. Había sido vos estabas dentro mío. Te conocí un Pepe y una araña de Yara. Te conocí. Sería Pepe y una araña de copa y tema, ¿no? A pea pillarla, ¿verdad? Y mira qué gran santo, qué gran teólogo tenemos, San Agustín. Y bueno, todo eso nos hace pensar, queridos amigos. Y después continúa diciendo que los marineros dice que sospechan, que se acercaban a la tierra. Sospechar, intuir, deducir por señales. Estas son las formas como Dios nos hace entender lo que se avecina, la gracia. En la medida en que estamos sensibilizados, dice quiere decir que somos sensibles a las cosas que suceden alrededor nuestro. Y a las cosas que van sucediendo alrededor nuestro. Y esta es la clave. Nosotros no vemos todavía, esa es la esperanza, no vemos. Pero que nos estamos acercando a esa gracia de Dios. A la tierra firme, y esa será nuestra salvación. Bueno, queridos amigos, hay mucho por decir, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo lo que Dios nos regala. Vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.